La sala de juntas quedó en completo silencio mientras las diapositivas de mi presentación parpadeaban hasta convertirse en pura basura en el monitor de 80 pulgadas. En lugar de mi análisis trimestral de integración, imágenes de caricaturas de payasos llenaron la pantalla con la palabra incompetente parpadeando en letras rojas brillantes. 12 ejecutivos me miraban fijamente, esperando una explicación que yo no tenía. Vicente Soto, el gerente regional, se aclaró la garganta y dijo: quizás deberíamos reprogramar para cuando estés mejor preparado, Mateo. Ese momento cristalizó todo para mí. Mi nombre es Mateo Guerra, y a los 49 años, pensé que había visto cada truco sucio en el mundo corporativo. Resulta que estaba equivocado. Permítanme retroceder. Pasé 8 años en la Armada de México, desde los 18 hasta los 26, principalmente en coordinación logística. Cargando buques de carga en Veracruz, gestionando cadenas de suministro a través de 3 buques de guerra, ese tipo de trabajo. Me enseñó a rastrear cada tornillo y cada peso porque cuando estás a 200 millas náuticas de la costa, los suministros faltantes pueden matar personas. Después de mi baja, pasé 15 años ascendiendo a través de varias empresas de manufactura. Comencé como supervisor de planta, pasé a la gestión de operaciones y luego a la supervisión corporativa. Los últimos 7 años he estado con Industrias Titán, manejando adquisiciones e integraciones de instalaciones. 6 meses antes de ese desastre en la sala de juntas, me habían traído desde la sede corporativa en la Ciudad de México para supervisar la adquisición de 1.500 millones de pesos de Manufacturas Cima. Se suponía que esto sería rutina, integrar sus sistemas a los nuestros, agilizar las operaciones, eliminar redundancias. Cosas del manual corporativo estándar. Vicente Soto había dirigido Manufacturas Cima durante 7 años como su reino personal. Su equipo, Raquel Benítez como gerente asistente, Carlos Martínez manejando operaciones, Graciela Torres gestionando relaciones con clientes y Zacarías Flores coordinando sistemas técnicos, lo trataba como a una especie de genio de los negocios. Cuando llegué con mi mandato de integrar a Manufacturas Cima en la estructura corporativa de Industrias Titán, dejaron claro que no era bienvenido. La exclusión comenzó de inmediato. Las reuniones críticas con proveedores ocurrían cuando yo era misteriosamente llamado para atender problemas urgentes que resultaban no ser nada. Los informes financieros que solicitaba tardaban semanas en materializarse, y cuando lo hacían, las secciones clave siempre faltaban o estaban siendo actualizadas. Mi acceso al sistema de gestión de la planta seguía siendo revocado debido a fallos técnicos que el Departamento de Tecnología de la Información parecía no poder arreglar. Había tratado con gerentes territoriales antes durante adquisiciones previas, pero esto se sentía diferente. Más sistemático. Más deliberado. En la Armada, teníamos un dicho: cuando los manifiestos de suministro no coinciden con la carga, alguien está robando. El mismo principio se aplicaba aquí. La primera gran señal de alerta llegó durante mi tercera semana. Estaba revisando contratos de proveedores y noté algo que hizo que mi entrenamiento en logística se activara. Manufacturas Cima estaba pagando 950.000 pesos mensuales a soluciones logísticas avanzadas por consultoría de cadena de suministro. El contrato parecía legítimo en papel, pero cuando intenté verificar las credenciales de la empresa, me topé con una pared. Sin sitio web, sin registro comercial que pudiera encontrar a través de bases de datos estándar, sin presencia en la industria en absoluto. Cuando le pregunté a Vicente al respecto, apenas levantó la vista de su computadora. Soluciones Logísticas Avanzadas ha estado con nosotros durante 3 años. Manejan optimización de inventario especializada. Cosas muy técnicas, probablemente por encima de tu nivel. Ese comentario por sí solo debería haber sido una señal de advertencia. Yo había optimizado cadenas de suministro para patrullas oceánicas. Nada sobre la gestión de inventario civil estaba por encima de mi nivel. Me gustaría revisar sus entregables, dije. Seguro, haré que Raquel saque esos archivos para ti. Esos archivos nunca se materializaron. Cada vez que hacía un seguimiento, había una nueva excusa. Los archivos estaban en almacenamiento. Estaban siendo digitalizados. El consultor estaba actualizando los informes. Después de 2 semanas de evasivas, me di cuenta de que estaban ganando tiempo. Mientras tanto, el sabotaje profesional escaló más allá de la simple exclusión.
Mis materiales de presentación eran misteriosamente corrompidos antes de reuniones importantes. Correos electrónicos críticos desaparecían de mi bandeja de entrada. Durante una visita importante de un cliente, descubrí que mi credencial de seguridad había sido desactivada, dejándome fuera de la instalación mientras nuestro cliente más grande esperaba adentro. Pero el verdadero avance llegó cuando comencé a quedarme hasta tarde. Mi acceso ejecutivo todavía funcionaba después del horario laboral, probablemente porque quienquiera que me estuviera saboteando durante el día no pensó en los turnos nocturnos. Fue entonces cuando encontré lo que el equipo de Vicente pensaba que habían escondido. Soluciones logísticas avanzadas era completamente falsa. La dirección listada en sus facturas conducía a una oficina en una plaza comercial que había estado vacía durante 2 años. Los informes de consultoría que supuestamente proporcionaban eran plantillas genéricas descargadas de sitios web de la industria con el logotipo de Manufacturas Cima pegado encima. Durante 3 años, la operación de Vicente había canalizado 35 millones de pesos a esta empresa inexistente. Pero eso era solo la punta del iceberg. A medida que profundizaba en los registros financieros, encontré todo un ecosistema de fraude. Contratos de mantenimiento con empresas que no existían. Pólizas de seguro que duplicaban la cobertura que ya teníamos a través del corporativo. Honorarios de consultoría para todo, desde cumplimiento de seguridad hasta evaluaciones ambientales, todo yendo a empresas fantasma. El patrón me recordaba algo que había visto en la Armada. Durante mi último despliegue, atrapamos a un jefe de suministros que estaba creando requisiciones falsas para piezas que ya teníamos en inventario. Ordenaba duplicados, vendía los extras y se embolsaba el dinero. El esquema funcionaba porque nadie cotejaba sus pedidos con las necesidades reales de inventario. Vicente estaba ejecutando la misma estafa, solo que a una escala mucho mayor. Lo que lo hacía especialmente ingenioso era cómo distribuían el fraude a través de diferentes categorías. Ningún gasto falso individual era lo suficientemente grande como para activar alertas automáticas de auditoría. 600.000 pesos para mantenimiento de calefacción, ventilación y aire acondicionado aquí, 500.000 pesos para consultoría de seguridad allá, 950.000 pesos mensuales para optimización de cadena de suministro. Cada pieza parecía razonable de forma aislada. Cuanto más investigaba, más me enojaba. No solo porque estaban robando dinero, sino porque lo estaban robando mientras fingían ser gerentes competentes. El equipo de Vicente actuaba como si la supervisión corporativa fuera una especie de invasión, cuando el verdadero problema era que estaban dirigiendo una empresa criminal disfrazada de instalación de manufactura. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sabotaje a la presentación en la sala de juntas no era solo acoso. Era destrucción de evidencia. Estaban tratando de desacreditarme antes de que pudiera exponerlos. La presentación de payasos no fue solo un acoso mezquino, fue un ataque preventivo diseñado para hacerme parecer incompetente para que cualquier acusación de fraude que pudiera hacer pareciera desesperación de un ejecutivo fracasado. Esa comprensión cambió todo. Esto no se trataba de gerentes territoriales protegiendo su terreno. Esto se trataba de criminales protegiendo su operación. Pasé las siguientes 3 semanas realizando lo que llamé una auditoría forense, aunque guardé esa terminología para mí mismo. Cada noche, después de que el turno diurno se iba, me quedaba atrás y profundizaba en los registros financieros de Manufacturas Cima. Mi entrenamiento en la Armada me había enseñado que el fraude en la cadena de suministros siempre deja patrones, y la operación de Vicente no era una excepción. El esquema de proveedores falsos era más sofisticado de lo que había imaginado inicialmente. Soluciones Logísticas Avanzadas era solo una de las 7 empresas fantasma que habían creado durante 5 años. Estaba Consultoría de Seguridad Cima por 700.000 pesos mensuales en tarifas de cumplimiento, Soluciones de Mantenimiento Industrial facturando 560.000 pesos por reparaciones de equipos que nunca ocurrieron. Y Grupo de Evaluación Ambiental cobrando 850.000 pesos trimestralmente por informes que fueron copiados de los sitios web de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cada empresa falsa tenía su propia cuenta de cheques, dirección de correo e incluso sitios web rudimentarios que parecían legítimos a primera vista. Las direcciones eran todas servicios de reenvío de correo u oficinas vacías. Los sitios web eran plantillas con fotos de archivo y lenguaje corporativo genérico. Pero las cuentas bancarias, todas rastreaban a una sola entidad comercial controlada por Vicente y Raquel. Lo que realmente me impresionó,
De una manera enferma, fue como habían estructurado el flujo de dinero. En lugar de simplemente emitirse cheques a sí mismos, habían creado esta elaborada red que hacía que el fraude pareciera gastos comerciales legítimos. Las empresas de consultoría falsas facturaban a Manufacturas Cima, recibían el pago y luego distribuían el dinero a través de una serie de transferencias que eventualmente aterrizaban en cuentas personales pertenecientes al equipo de Vicente. Carlos Martínez había usado su parte para comprar un yate de 3,7 millones de pesos. Graciela Torres había comprado una propiedad de alquiler vacacional en Cancún. Zacarías Flores conducía un BMW M3 que costaba más que su salario oficial. Raquel Benítez había invertido su parte en criptomonedas, lo que explicaba por qué siempre estaba revisando su teléfono durante las reuniones. Pero Vicente era el verdadero cerebro. Su porción del fraude había financiado una casa de 13 millones de pesos en un vecindario exclusivo, matrícula de escuela privada para sus 2 hijos y lo que parecía una cartera de inversiones sustancial. El hombre vivía como un millonario con el salario de un gerente intermedio, y aparentemente, nadie en el corporativo se había molestado en notarlo. Los números eran asombrosos. Durante 5 años, habían robado 250 millones de pesos de Industrias Titán a través de esta red de proveedores falsos y contratos inflados. Eso representaba alrededor del 16% del presupuesto operativo total de Manufacturas Cima, dinero que debería haber ido a actualizaciones de equipos, bonos para empleados o dividendos para accionistas. Lo que lo hacía especialmente exasperante era cómo habían cubierto sus huellas. Las métricas oficiales de rendimiento de la instalación parecían sólidas porque el equipo de Vicente había estado maquillando los libros. Reportaban ahorros por mejoras de eficiencia, que en realidad eran solo dinero que habían robado y luego reclamaban crédito por no gastar. Inflaban las proyecciones de ingresos para compensar los gastos falsos. En papel, Manufacturas Cima parecía una operación bien dirigida con márgenes saludables. La diligencia debida de la adquisición había pasado por alto todo esto porque el equipo de Vicente sabía exactamente qué buscarían los auditores corporativos. Habían escondido a los proveedores falsos entre cientos de proveedores legítimos. Habían distribuido los gastos fraudulentos a través de múltiples categorías presupuestarias. Incluso habían creado órdenes de compra y confirmaciones de entrega falsas para respaldar sus facturas fraudulentas. Pero habían cometido un error crucial, se habían vuelto codiciosos. Durante mi 4ª semana de investigación, encontré evidencia de que planeaban acelerar el esquema. Hilos de correo electrónico entre Vicente y Raquel discutían maximizar la ventana de transición y aprovechar el caos de la integración. Sabían que la fusión corporativa crearía brechas temporales de supervisión, y querían robar tanto como fuera posible antes de que los nuevos sistemas se bloquearan. Carlos ya había presentado facturas por 1,7 millones de pesos en reparaciones de emergencia de equipos que necesitaban ser pagadas de inmediato. Graciela estaba impulsando un contrato de consultoría de retención de clientes de 2,4 millones de pesos. Zacarías había requisado 1,3 millones de pesos para actualizaciones críticas del sistema que existían solo en papel. Planeaban robar otros 5,5 millones de pesos en los próximos 30 días, llevando su robo total a casi 260 millones de pesos. Y estaban usando mi trabajo de integración como cobertura, alegando que todos estos gastos de emergencia eran necesarios para prepararse para la transición corporativa. La pieza final de evidencia que necesitaba provino de una fuente inesperada. Mientras revisaba los registros de correo electrónico, descubrí que Vicente había estado comunicándose con alguien en el Departamento de Auditoría Interna de Industrias Titán. No para reportar problemas, sino para obtener advertencias anticipadas sobre cualquier actividad de investigación que pudiera afectar a Manufacturas Cima. Nuestra propia auditora, alguien llamada Juana Vázquez, había estado alimentando a Vicente con información sobre procedimientos de supervisión corporativa a cambio de lo que los correos electrónicos describían como honorarios de consultoría. Ella le había advertido sobre activadores de auditoría aleatorios, le dijo que proporciones financieras eran marcadas para revisión e incluso proporcionó copias de cuestionarios de auditoría para que él pudiera preparar documentación falsa con anticipación. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era solo fraude local. Esta era una conspiración que llegaba hasta la sede corporativa de Industrias Titán. Juana Vázquez había estado ayudando a la operación de Vicente durante al menos 2 años, y probablemente tomando una parte del dinero robado. Ahora tenía documentación de una empresa criminal que involucraba a 6 personas y abarcaba 2 ubicaciones corporativas.
La evidencia llenaba 3 discos duros externos, registros bancarios, facturas falsas, hilos de correo electrónico, compras de propiedades y lo que parecían documentos de planificación explícita para robos futuros. Pero también tenía un problema. Si Juana Vázquez estaba comprometida, no podía confiar en los procedimientos de investigación interna de Industrias Titán. Ir a través de los canales corporativos normales podría simplemente darles tiempo a los conspiradores para destruir evidencia y desaparecer. Necesitaba ayuda externa. Ayuda federal. Esa noche, hice copias de todo y las guardé en 3 ubicaciones separadas, una caja de seguridad, una caja fuerte en casa y almacenamiento en la nube con un bufete de abogados que se especializaba en casos de denunciantes. Si algo me sucedía, si había un accidente o si de repente me despedían por problemas de rendimiento, la evidencia aún existiría. A la mañana siguiente, llamé a Sofía Hernández, la directora de operaciones de Industrias Titán. Sofía tenía una reputación de tolerancia cero cuando se trataba de irregularidades financieras y, lo que es más importante, tenía autoridad directa sobre la presentación de informes de cumplimiento federal. Si alguien en el corporativo podía manejar un caso de fraude multimillonario que involucrara delitos federales, era ella. Mateo, respondió al primer timbre. ¿Cómo procede la integración de Manufacturas Cima? Eso es lo que necesito discutir contigo. En privado. ¿Puedes reunirte conmigo mañana por la mañana en el Marriott de Reforma? No cerca de ninguna de las oficinas. Su tono cambió de inmediato. ¿Qué tan serio estamos hablando? Seriedad de investigación federal. Posiblemente cargos de delincuencia organizada. El silencio en su extremo duró unos 10 segundos. Luego, estaré allí a las 8 de la mañana. ¿Trae todo? A la mañana siguiente, llegué al Marriott 15 minutos antes y elegí una mesa en la esquina donde pudiera ver la entrada. Viejos hábitos de la Armada, siempre saber quién entra y quién sale. Cuando Sofía entró exactamente a las 8 de la mañana, pude notar por su expresión que había pasado la noche preparándose para lo peor. Muéstrame, dijo sin preámbulos, deslizándose en la cabina frente a mí. Durante las siguientes 2 horas, la guié a través de todo. La red de proveedores falsos, las cuentas bancarias de las empresas fantasma, las compras de propiedades, la aceleración planificada del robo durante el periodo de integración. Le mostré el registro del yate de Carlos, la hipoteca de alquiler vacacional de Graciela, la escritura de la casa de Vicente y las transacciones de criptomonedas de Raquel. Lo más importante, le mostré los hilos de correo electrónico entre Vicente y Juana Vázquez de auditoría interna. Sofía estudió cada documento con la intensidad enfocada de alguien calculando sentencias de prisión. Cuando llegó al resumen financiero que mostraba 250 millones de pesos en robos durante 5 años, realmente hizo una mueca de dolor. Esto va más allá del fraude corporativo, dijo finalmente. Esto es crimen organizado. Territorio de delincuencia organizada y lavado de dinero, como dijiste. ¿Qué tan seguro estás sobre esta evidencia? Lo suficientemente seguro como para testificar bajo juramento en un tribunal federal. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Marcos, soy Sofía. Te necesito en el Marriott de Reforma inmediatamente. Trae el kit completo de delitos financieros. Colgó y me miró. Marcos Beltrán, Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República. Hemos trabajado con él antes en irregularidades de adquisición. Es confiable y es minucioso. El agente Beltrán llegó 40 minutos después con un maletín de computadora portátil y el tipo de expresión seria que proviene de investigar a criminales de cuello blanco para ganarse la vida. Era más joven de lo que esperaba, tal vez a principios de los 40, pero hizo exactamente las preguntas correctas sobre la preservación de evidencia, cadena de custodia y documentación financiera. Esto es sustancial, dijo después de revisar mi análisis. Pero debemos tener cuidado con cómo procedemos. Si Vázquez está comprometida, debemos asumir que toda la conspiración está alerta a los riesgos de investigación. Un movimiento en falso y destruirán la evidencia y huirán. ¿Qué recomiendas?, preguntó Sofía. Operación encubierta. Mateo continúa trabajando normalmente mientras recopilamos evidencia adicional a través de vigilancia y rastreo financiero. Necesitaremos de 3 a 4 semanas para construir un caso listo para el procesamiento. Se me cayó el estómago.
¿Quieres que vuelva allí y finja que todo es normal mientras planean robar otros 5 millones? Eso es exactamente lo que quiero, respondió Beltrán. Porque si cambias tu comportamiento ahora, sabrán que algo anda mal. Los necesitamos confiados y descuidados. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Puedes manejar eso? Verlos operar mientras sabes lo que sabemos. Pensé en 8 años en la Armada lidiando con puertos hostiles y contratistas locales poco cooperativos. Puedo manejarlo. ¿Pero qué hay de Juana Vázquez? Deja a Vázquez con nosotros, dijo Beltrán. Monitorearemos sus comunicaciones y actividad financiera sin alertarla. Si advierte al equipo de Vicente, lo sabremos de inmediato. Las siguientes 3 semanas fueron las más desafiantes de mi vida profesional. Cada mañana, entraba en esa oficina sabiendo exactamente lo que Vicente y su equipo habían robado, exactamente cuánto planeaban robar y exactamente cómo habían cubierto sus huellas. Mientras tanto, tenía que actuar como el ejecutivo corporativo confundido que no podía entender por qué la integración procedía tan mal. Vicente se volvió cada vez más confiado a medida que pasaban los días. Comenzó a tratarme con abierta condescendencia en lugar de hostilidad sutil. Quizás la sede debería haber enviado a alguien con más experiencia práctica en manufactura, sugirió durante una reunión particularmente frustrante sobre gestión de proveedores. Podrías tener razón, respondí, interpretando mi papel. Estas relaciones con proveedores locales son más complejas de lo que me di cuenta. Detrás de su sonrisa engreída, podía verlo calculando cuánto dinero más podía robar antes de que el corporativo me reemplazara con otra persona. La parte más difícil fue verlos preparar su último gran robo. Carlos presentó requisiciones por 1.7 millones de pesos en reparaciones de emergencia de equipos que nunca ocurrirían. Graciela procesó facturas por 2.4 millones de pesos en consultoría de retención de clientes de una empresa que existía solo en papel. Zacarías aprobó 1.3 millones de pesos para actualizaciones críticas del sistema que consistían en software que habían descargado gratuitamente. Mientras tanto, el equipo del agente Beltrán estaba construyendo su caso. Habían rastreado las cuentas bancarias de las empresas fantasma, confirmado las compras de propiedades y documentado la red de lavado de dinero. Lo más importante, habían identificado 4 instalaciones adicionales de Industrias Titán donde Juana Vázquez había estado proporcionando consultoría similar a gerentes locales que estaban ejecutando sus propios esquemas de fraude. Esto no se trataba solo de manufacturas Cima. Esto se trataba de una red de corrupción sistemática que le había costado a Industrias Titán casi 600 millones de pesos durante 6 años. El avance llegó durante mi tercera semana de trabajo encubierto. Carlos Martínez se me acercó con una oferta que me heló la sangre. Mira, Mateo, dijo, mirando alrededor para asegurarse de que no nos escucharan. Sé que la integración no va bien. Estas transiciones corporativas siempre son desordenadas, mucha confusión sobre pagos a proveedores y aprobaciones de gastos. Eso es ciertamente cierto, respondí con cuidado. ¿Qué tal si te dijera que hay una manera de hacer esto más fácil para todos? Una manera de agilizar el proceso de gestión de proveedores para que quedes bien ante la sede. Estaba tratando de reclutarme. Después de semanas de sabotear mi trabajo y hacerme parecer incompetente, Carlos ahora ofrecía incluirme en su esquema de fraude. La audacia era asombrosa. Estoy escuchando, dije, sabiendo que el agente Beltrán querría cada detalle de esta conversación. Trabajamos con algunas empresas de consultoría muy eficientes. Manejan el papeleo, agilizan las aprobaciones, eliminan retrasos burocráticos. A cambio, proporcionan bonos de desempeño a los ejecutivos que ayudan a facilitar sus contratos. Bonos de desempeño. Así llamaban al dinero robado. ¿Qué tan sustanciales son estos bonos?, pregunté. Carlos sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Lo suficientemente sustanciales como para que los dolores de cabeza de la integración valgan la pena. ¿Interesado? Déjame pensarlo, dije. Este tipo de arreglo necesita manejarse con cuidado. Por supuesto. Solo recuerda, estas oportunidades no duran para siempre. La ventana de transición corporativa se está cerrando. Esa noche, llamé al agente Beltrán con detalles del intento de reclutamiento de Carlos. Perfecto, dijo. Tenemos suficiente evidencia para arrestos,
pero este intento de reclutamiento muestra una clara intención criminal. Nos moveremos mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Operativo federal a las 6 de la mañana. Prepárate. Apenas dormí esa noche, sabiendo que en unas pocas horas, el imperio criminal de Vicente se vendría abajo. Después de 5 años de robar a empleados honestos y accionistas, después de meses de sabotear mi trabajo y tratarme como a un forastero incompetente, la justicia finalmente llegaba a Manufacturas Cima. La ironía no se me escapó. Habían subestimado al ejecutivo corporativo tranquilo, tan completamente que habían intentado reclutarlo en su propia familia criminal. Llegué a la oficina a las 5:45 de la mañana, estacionándome al otro lado de la calle donde podía ver la entrada principal. Exactamente a las 6, 4 camionetas negras entraron al estacionamiento con agentes federales saliendo como algo de una película. El agente Beltrán me vio y asintió antes de guiar a su equipo a través de las puertas delanteras. Para cuando entré, Vicente ya estaba esposado, con el rostro blanco por la conmoción mientras los agentes le leían sus derechos. Raquel Benítez estaba sentada en su escritorio mirando una orden de registro, probablemente tratando de averiguar cómo sus inversiones en criptomonedas estaban a punto de convertirse en evidencia en un caso federal. Carlos Martínez seguía preguntando qué estaba pasando, como si genuinamente no pudiera entender por qué la Fiscalía General de la República podría estar interesada en su yate de 3.7 millones de pesos comprado con un salario de 1.1 millones de pesos. Mateo Guerra, llamó el agente Beltrán. Necesitamos que nos guíes a través de la documentación financiera. Durante las siguientes 4 horas, guié al equipo federal a través de la red de fraude de Vicente. Incautaron computadoras, discos duros, registros financieros y cajas de facturas falsas. Los agentes fueron metódicos y profesionales, tratando cada pieza de evidencia como si pudiera decidir su caso. La arrogancia de Vicente finalmente se rompió cuando el agente Beltrán le mostró los registros bancarios de Soluciones Logísticas Avanzadas. Esta cuenta recibió 35 millones de pesos de Manufacturas Cima durante 3 años, explicó Beltrán. Los depósitos corresponden exactamente con sus facturas de consultoría falsas. ¿Le gustaría explicar eso? Quiero un abogado, respondió Vicente, lo cual fue probablemente lo más inteligente que había dicho en toda la mañana. Graciela Torres comenzó a llorar cuando la arrestaron, alegando que no sabía que los pagos a proveedores eran fraudulentos. Eso podría haber sido creíble si no hubieran encontrado la escritura de su propiedad de alquiler vacacional listando a Vicente como codeudor. Zacarías Flores simplemente mantuvo la boca cerrada, probablemente calculando en cuántos problemas estaba realmente. La verdadera sorpresa llegó cuando los agentes arrestaron a Juana Vázquez en la sede de Industrias Titán. Aparentemente, ella había estado ejecutando esquemas similares de sobornos de consultoría en otras 6 instalaciones, tomando un porcentaje del dinero robado a cambio de advertencias anticipadas sobre auditorías. Su computadora contenía instrucciones detalladas que había enviado a varios gerentes regionales sobre cómo ocultar gastos fraudulentos y qué categorías presupuestarias eran menos propensas a activar revisiones corporativas. Para el mediodía, toda la operación de Vicente estaba desmantelada. La Fiscalía General de la República había documentado una conspiración criminal que involucraba 600 millones de pesos en robos a través de múltiples instalaciones, lavado de dinero a través de empresas fantasma y corrupción sistemática de los procedimientos de supervisión corporativa. Fue uno de los casos de delitos de cuello blanco más grandes en nuestra industria ese año. Sofía Hernández llegó alrededor de la 1 de la tarde con Héctor Cruz, el director general de Industrias Titán, y 2 fiscales federales. Nos reunimos en la sala de conferencias donde Vicente solía celebrar sus reuniones de estrategia falsas, y presenté el análisis financiero completo del esquema de fraude. Guíame a través del proceso de detección, dijo Héctor. ¿Cómo identificaste patrones que nuestros auditores pasaron por alto? Entrenamiento de la Armada, respondí. En logística, cuando los manifiestos de suministro no coinciden con el inventario de carga, asumes robo hasta que se demuestre lo contrario. El mismo principio se aplica a los pagos a proveedores que no coinciden con los servicios reales recibidos. Uno de los fiscales se inclinó hacia adelante. Su documentación es excepcionalmente minuciosa. ¿Ha considerado el trabajo en las fuerzas del orden? No, pero he considerado mejores sistemas de supervisión corporativa. Héctor sonrió ante eso.
Hablando de supervisión, necesitamos a alguien para dirigir las operaciones regionales mientras reconstruimos la estructura de gestión de manufacturas CIMA. Alguien que entienda tanto las prácticas comerciales legítimas como la prevención del fraude. ¿Interesado en un ascenso? Así fue como me convertí en vicepresidente regional para 6 estados, con plena autoridad para implementar sistemas antifraude en todas las instalaciones de Industrias Titán. El puesto vino con un aumento salarial del 40%, participación accionaria y un mandato para prevenir el tipo de robo sistemático que había costado a nuestros accionistas 600 millones de pesos. El caso federal se movió más rápido de lo que esperaba. Vicente se declaró culpable de fraude, lavado de dinero y delincuencia organizada. Recibió 12 años en una prisión federal más la extinción de dominio total de activos, la casa, la cartera de inversiones, incluso los fondos universitarios de sus hijos. Raquel Benítez obtuvo 7 años por su papel en la red de empresas fantasma. Carlos Martínez recibió 5 años, Graciela Torres obtuvo 3 años de libertad condicional y Zacarías Flores cooperó con los fiscales a cambio de 2 años de libertad condicional. Juana Vázquez enfrentó la sentencia más dura, 15 años por corromper los procedimientos de auditoría corporativa en múltiples instalaciones. El juez llamó a sus acciones una traición al deber fiduciario que socavó todo el sistema de supervisión financiera. Su cooperación ayudó a los fiscales a identificar redes de fraude en otras 12 compañías, lo que llevó a arrestos adicionales y recuperaciones de activos por un total de 1,700 millones de pesos. Las mejoras de eficiencia que yo había recomendado originalmente se implementaron finalmente 8 meses después, ahorrando a Industrias Titán 225 millones de pesos anualmente. La Junta presenta esto como una validación de su estrategia de adquisición, olvidando convenientemente que se necesitó una investigación federal para hacer posible la implementación. Mi nuevo puesto implica supervisar 8,500 millones de pesos en operaciones de manufactura en todo el norte. Cada contrato de proveedor se verifica a través de bases de datos independientes. Cada acuerdo de consultoría requiere entregables medibles revisados por departamentos separados. Cada transacción financiera de más de 200,000 pesos activa alertas automáticas de auditoría que 3 sistemas diferentes monitorean simultáneamente. No se trata de microgestionar a empleados honestos. Se trata de crear sistemas donde los empleados deshonestos no puedan operar sin ser detectados. El objetivo es la transparencia que protege a todos, accionistas, trabajadores y gerentes que siguen las reglas. 6 meses después de los arrestos, recibí una carta de Vicente desde la prisión federal. Quería disculparse y explicar sus acciones, alegando que las presiones financieras y el pobre juicio lo llevaron a cometer errores. La tiré a la basura sin leer más allá del primer párrafo. Robar 250 millones de pesos no es un error, es una elección que destruye la confianza y lastima a personas inocentes. Las instalaciones de manufactura que ahora superviso reportan eficiencia y rentabilidad récord. La satisfacción de los empleados ha subido un 23% porque la gente sabe que su trabajo contribuye al éxito empresarial legítimo en lugar de financiar los pagos del yate de alguien. La retención de clientes mejoró un 18% porque están obteniendo valor real en lugar de subsidiar un esquema de fraude. Lo que aprendí de esta experiencia es que la corrupción corporativa prospera en entornos donde la supervisión se ve como interferencia en lugar de responsabilidad. El equipo de Vicente pensó que estaban protegiendo su territorio de la intromisión corporativa. Nunca se dieron cuenta de que estaban construyendo una empresa criminal que eventualmente colapsaría bajo el escrutinio federal. La mejor parte no es el ascenso o el testimonio ante el Congreso que di sobre la reforma de la gobernanza corporativa. Es caminar por nuestras instalaciones sabiendo que cada peso se rastrea adecuadamente, cada proveedor proporciona servicios reales y el trabajo honesto de cada empleado contribuye a ganancias legítimas. A veces, la mejor venganza no es desquitarse, es construir sistemas que hagan que la ofensa original sea imposible de repetir. En los negocios, la mayor victoria no es destruir a las personas que te hicieron daño, es construir sistemas tan blindados que sus tácticas se vuelvan obsoletas y las futuras generaciones de profesionales honestos nunca tengan que soportar lo que tú hiciste. Pensaron que mi observación silenciosa significaba debilidad, pero 25 años de experiencia me habían enseñado que las voces más fuertes en la sala generalmente están cubriendo los problemas más grandes, mientras que la persona que toma notas es la que realmente entiende lo que está sucediendo.